buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Quiero compartir con ustedes que hemos recibido muchísimas comunicaciones, muchísimos mensajes por distintas vías desde anoche, desde el final del programa. Recuerden ustedes que ayer hicimos un programa esencialmente sobre el tema social. Nos dedicamos a ver la situación de los centros hospitalarios en nuestro país. Vimos también lo referido a la situación de los adultos mayores y también hicimos un énfasis importante en la situación de la niñez y concretamente el acceso de los niños venezolanos al ejercicio de su derecho humano y constitucional a la salud. Mucha gente muy sorprendida por lo que escuchó ayer en nuestro programa, mucha gente movida por lo que escuchó ayer en nuestro programa, y eso nos llevó a nosotros a decidir darle continuidad al tema, aprovechando además una circunstancia afortunada. Se está realizando desde el pasado 26 de este mes y hasta el próximo 30 el 69 Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría. Repito, el Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría. Y en esta oportunidad, esta edición de este congreso convocado, organizado por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, está siendo realizado en homenaje a un gran médico venezolano, al doctor Uníades Urbina. El doctor Uníades Urbina es una voz conocida en este programa, nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo, cuando la Fuerza de la Unión salía en las madrugadas. Y él, que es un habitante de los Altos Mirandinos, le pedíamos, le rogábamos que nos regalara su testimonio orientador, y a esa hora estaba el doctor Uníades Urbina muchas veces en plena cola en la carretera panamericana, y eso no era obstáculo para que nos regalara su tiempo y le diera su palabra orientadora a el país, a toda Venezuela, que siempre lo ha escuchado con respeto. El doctor Uníades Urbina fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, fue secretario de la Academia Nacional de Medicina y en la actualidad es vicepresidente de la Academia Venezolana de Medicina. Estemos claros, además de ser un líder en términos científicos, de ser un líder, un referente importante en términos de lo que es el gremio médico, la sociedad médica en nuestro país, el doctor Uníades Urbina es también un referente ciudadano muy importante. Por eso es para nosotros un gran honor que en medio del Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría, doctor Uníades Urbina, tengamos en línea precisamente al doctor Urbina con nosotros. Uníades, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Te quitaremos pocos minutos porque sabemos que estás muy ocupado, pero quisiera que compartieras con nuestra audiencia cuál es la mirada que desde el Congreso están echando a la situación del acceso de la niñez venezolana al ejercicio a su derecho a la salud. Empecemos por el principio, empecemos por el tema de la vacunación. ¿Cómo están los protocolos de vacunación en nuestro país? ¿Se mantienen? ¿Han avanzado? ¿Han retrocedido? ¿Cuál es la situación? Te escuchamos. ¿Aló? Desgraciadamente, ¿aló? Desgraciadamente tenemos problemas ciertamente en la línea.
Tenemos en la línea al doctor Unidades Urbina. ¿Aló? Bueno, tenemos un profundo silencio desde el estudio. Sigamos entonces conversando. Ojalá que en el transcurso de los próximos minutos tengamos algún tipo de respuesta del estudio sobre esta comunicación ciertamente tan importante. Hay tres elementos claves en lo que es el análisis de este tema. ¿Aló? ¿Aló? Aquí el doctor Urbina. Hola, Unidades. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Queríamos preguntarte, Unidades, sabiendo que tienes muchos compromisos en este instante en pleno congreso que lleva tu nombre en homenaje a tu trayectoria, ¿cuál es la situación hoy de la niñez venezolana en su acceso, en su derecho al acceso a los servicios de salud? En primer lugar, queríamos preguntarte por el tema de la vacunación. ¿Los protocolos de vacunación se mantienen? ¿Han retrocedido? ¿Han avanzado? ¿Cuál es la situación de Venezuela en este momento? Lastimosamente no son las mejores noticias. Aquí en este Congreso Venezolano de Poricultura y Pediatría, que es el número 69, por supuesto hemos ido tocando la mayor cantidad de temas en relación a salud infantil. En el caso de la vacuna, tenemos en Venezuela lo que se llama el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es el esquema de vacunación público que debe suministrar a toda la población el gobierno venezolano. ¿Qué sucede con este programa? La Organización Mundial de la Salud, Chugo, habla que usted, para tener protegida a su población, debe tener al menos el 95% de la población, en este caso infantil, vacunada. En Venezuela, al día de hoy, en el siglo XXI, apenas cuando uno suma, resta y divide las diferentes vacunas que en Venezuela, apenas llegamos al 50% de la población vacunada. Significa que de cada 2 niños, uno no está vacunado. Eso ha hecho que las enfermedades como la difteria reaparezcan en Venezuela después de 24 años, que el sarampión después de 10 años volviera a aparecer en Venezuela porque no se están poniendo las vacunas. Y lo más grave, entre otras cosas, es que la polio, estamos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la OPS, estamos en alto riesgo de que aparezca la polio después de 30 y tantos años que se erradicó la polio en las Américas. Entonces, eso es gravísimo y una vergüenza nacional e internacional que el esquema de vacuna, que Venezuela fue pionera y avanzada hasta más o menos al final de la década de los 90, estemos en esas condiciones. Más de 4 años que no se compran vacunas de rotavirus y neumococo que están incluidas en el esquema. Tenemos 2 años que Venezuela no compra vacunas. Las escasas vacunas que se están poniendo es por donación de la OPS, de UNICEF, de la Cruz Roja, y tú no puedes poner, Chugo, la salud del pueblo en manos de donaciones, que las agradecemos, pero son cuestiones muy puntuales. Aquí debe haber vacunas en cantidad, en calidad, de manera permanente para toda la población venezolana. Doctor Unidades, por favor desarróllenos este tema de las donaciones de vacunas a nuestro país, que como usted bien dice, se agradecen. Ahora, entiendo que hay un tema de frecuencia y de acceso continuado a esas vacunas. Cuando usted dice que no podemos no podemos depender del flujo de donaciones, ¿cuáles son los peligros que esto implica? Porque entiendo que hay desde el tema de la cadena de frío hasta la capacidad permanente de distribución de de esas vacunas. Háblenos de eso, por favor, para que la audiencia pueda entender. Sí, señor. Cuando usted depende de una donación de vacunas o de los medicamentos, lo que sea, la gente dona lo que le sobra. Usted no puede, Chugo, en su casa dejar de comer para la comida del vecino. Usted come y su familia come, y si le queda algo, como no, solidariamente se la da al vecino. Pero entonces el vecino tiene que vivir, si no tiene trabajo, no tiene que lo mantenga, de la donación que eventualmente le pueda hacer Chugo Torrealba. Eso sucede con la vacuna. UNICEF, Cruz Roja, OPS, afortunadamente son gente que con conciencia y donan las vacunas, porque así como donan a Venezuela, tienen que donarle a Haití, tienen que donarle a otros países que tienen situaciones terribles también o peores que Venezuela. Entonces, hay una noticia que aparentemente es buena, pero no termina de cuajar. Hay un mecanismo de vacuna que se llama Gavi, con B corta, que depende de la Oficina Panamericana de Salud, OPS. Gavi, viendo el desastre que hay con la salud venezolana, que no tenemos sino la mitad de la población vacunada, decidieron
que ellos iban a donar las vacunas del esquema básico de vacunación del programa de inmunizaciones del Ministerio, siempre y cuando, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se comprometiera a comprar las vacunas para 2024, 2025 y sucesivamente, porque si no la inversión se va a pedir. El gobierno venezolano firmó ese convenio, pero ya estamos en el mes de octubre prácticamente y las vacunas no han llegado, porque eso tarda un tiempo tal y cual. Pero entonces las vacunas que empezaron a llegar, no hay cadena de frío suficiente. Cadena de frío donde usted debe mantener la temperatura, dependiendo de la casa comercial, 8 grados, 10 grados de temperatura por debajo cero, y entonces, porque si no se mantienen en esa temperatura, las vacunas se pierden, que se han perdido aquí en Venezuela. UNICEF solidariamente está poniendo cadenas de frío, pero son más de 300 o 400 unidades sanitarias, y debería haber esas unidades de frío en toda esta región. Porque entonces, y otra cosa, iban a empezar a llegar las vacunas a este convenio Gavi, pero entonces no hay gasolina para distribuirla de Caracas para el interior. Entonces, caramba, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Si hay vacunas, no hay cadena de frío. Si hay cadena de frío, no hay gasolina. Entonces, por eso es que seguimos estando como estamos, y las vacunas de este mecanismo Gavi no han llegado en Venezuela, porque cuando lleguen a Caracas, ¿qué vamos a hacer? Vamos en Caracas, ¿y cómo vacunan a los niñitos de Tamacuro? ¿Y cómo vacunan a los de Atabapo? Entonces, está muy complicada porque no hay voluntad política en resolver, porque nos quieren hacer creer, Chugo, con la barajita de la pandemia, que de verdad la pandemia afectó muchísimo, con la barajita del bloqueo unilateral y todo lo que le quieran llamar, pero es que el problema de salud lo venimos denunciando desde antes del bloqueo, desde antes de la pandemia. Entonces, con la pandemia y el bloqueo quieren justificar todo el desastre que tiene la salud venezolana. Estamos conversando, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Uníades Urbina. El doctor Uníades Urbina es pediatra venezolano, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, fue secretario de la Academia Nacional de Medicina, es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, y en la actualidad se está celebrando el 69 Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría, que lleva su nombre. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría le está rindiendo este homenaje al doctor Uníades Urbina. Una de las cosas que no he mencionado es que él fue también director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, entre tantas otras responsabilidades que ha asumido. En el Hospital JM de Los Ríos, bueno, Venezuela está ya consternada, alarmada, porque cada cierto tiempo la noticia que sale de allí es que un niñito, un adolescente muere por falta de transporte, muere por falta de trasplantes, muere por falta de tratamiento. Hay que tener conciencia de que los que llegan al Hospital JM de Los Ríos son de alguna manera privilegiados, a pesar de todo este saldo terrible, porque ¿cuántos no llegan a unidades pediátricas que están en peores condiciones que el JM de Los Ríos? ¿Y cuántos no llegan a ninguna unidad pediátrica? Háblenos de eso, doctor, por favor. Sí, yo, lastimosamente, qué bueno que tocaste el tema Hospital de Niños. El Hospital de Niños era en la década, hasta el final de la década de los 90, comenzando el 2000, el hospital de referencia nacional e incluso internacional. Correcto. Nosotros recibíamos pacientes de la isla Canaria, de las islas del Caribe, y eran 420 camas que se manejaban. En el año 2012, que yo fui director, llegué allá a aumentarlas hasta 350, porque hubo que hacer remodelación, adaptar espacio, todo eso. Hoy día, en el siglo XXI, en el año 2023, el Hospital de Niños apenas tiene 80 camas operativas. Eso significa que apenas tenemos el 19% de la capacidad operativa del Hospital de Niños. Eso es una gran medicatura en el centro de Caracas. ¿Qué pasa con ese poco de muchachitos que no tienen posibilidad de ingresar al Hospital de Niños? Se quedan en el camino, porque si el Hospital de Niños que está en Caracas quiere la masita de plata, está así, imagínense cómo están el resto de los hospitales en Venezuela. Finalmente, doctor Urbina, sabemos que está muy ocupado, sabemos que está en pleno congreso que lleva su nombre, pero no podríamos terminar este intercambio sin preguntarle cuáles serían las opciones para que Venezuela enfrente y resuelva este drama
que es el de nuestros niños muriendo por precariedad hospitalaria en nuestro país. ¿Cuáles serían las modificaciones que habría que hacer en materia de políticas públicas para que esta situación terrible deje de seguir azotando? Yo considero que lo primero que hay que hacer es administrar de manera proba y con conciencia los escasos recursos que se destinan a salud en este país. La Organización Mundial de Salud habla que usted debe al menos de destinar el 6% del Producto Interno Bruto para salud, para tener un sistema de salud medianamente bueno. En Venezuela, de acuerdo a cifras oficiales de la OPS, apenas Venezuela destina entre 0,9 a 1,2% del Producto Interno Bruto a salud. Y de paso, esta inversión que se debería hacerse, aunque escasa, la hacen de manera inadecuada. Sobreprecio, que no lo dice la academia ni lo dice Urbina, lo dicen los mismos personeros del gobierno, la corrupción galopante que hay en todos los sistemas de salud en Venezuela. Entonces tendría primero y principal que cambiar la política de salud en Venezuela para que eso pueda funcionar. Y segundo, que pongan gente proba y gente con capacidad técnica. Venezuela no se puede seguir manejando, entre otras, la salud como una bodega, comprando de hoy para mañana. Gente que antes decía apoyo, ahora está en el Ministerio de Salud. O sea, una cosa inconcebible, pues tiene que ser gente técnica, que sepa lo que hay que hacer, comprar con proyección, comprar en base a estadísticas que no existen. Eso es lo que debe hacer para tratar de mejorar este desastre de salud que tenemos. Doctor Urbina, queremos agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos, sabiendo que está, como en efecto se encuentra, extremadamente ocupado en el marco de este 69 Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ti por estar pendiente siempre de la salud venezolana y gracias por la invitación. Era el doctor Uníades Urbina, quien nos está hablando desde Valencia. En Valencia se está desarrollando este 69 Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría que lleva su nombre, doctor Uníades Urbina. Bueno, ya ustedes escucharon su verbo afilado, escucharon su voz clara como una campana. ¿Qué habría que hacer para evitar que nuestros niños sigan muriendo de enfermedad y de mengua? Bueno, en primer lugar, lo podemos decir de manera académica. Habría que introducir las reformas adecuadas en materia de políticas públicas para lograr la probidad de los mecanismos, protocolos y procedimientos. Pero también hay que decirlo, se puede decir de manera mucho más sencilla. No roben, vale, no roben. Administren con pulcritud, compren con criterio y, por cierto, liberen las estadísticas que permitan precisamente decir hay que comprar esto, no hay que comprar lo otro, hay que administrar de esta y de esta manera. Hago énfasis en este tema del acceso del país a las estadísticas en materia de salud, porque resulta que hoy es el Día Internacional del Derecho al Acceso a la Información. Y si algo nos han quitado los venezolanos en estos últimos 25 años, además del miedo, por cierto, es el derecho a la información. Tenemos un gobierno que nos extrae información de mil maneras y han armado una plataforma tecnológica importantísima con la información de los ciudadanos, la llamada plataforma Patria. Para sacarnos información están a la orden del día, pero no nos dan ni siquiera aquella información que por ley es información pública. Entonces, en ese contexto y tomándole la palabra al doctor Uníades Urbina, ¿qué habría que hacer para resolver este drama? Que nuestros niños no sigan muriendo por falta de vacunas, que nuestros niños no sigan muriendo por falta de trasplante, que nuestros niños no sigan muriendo por falta de tratamiento. Bueno, en primer lugar, que liberen la información que permita diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas con claridad, con solvencia. De eso se trata. Nuestra palabra de homenaje, me uno al homenaje nacional que le está rindiendo la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría al doctor Uníades Urbina. Y cuando son las 8:18, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu
Regresamos a la Fuerza es la Unión. Ayer hacíamos una referencia a una declaración pública emitida por el precandidato Enrique Capriles Radonsky. Si bien ayer hicimos énfasis, digamos, en la parte sensible, en la parte humana de las palabras de Capriles, quien rindió pues agradecimiento a todas las personas que emitieron mensajes a lo largo de la situación que comprometió la salud de su señora esposa y de su hijo recién nacido. Entonces, en ese contexto dijo Enrique Capriles que, que agradecía a los médicos que habían dado atención de excelente calidad a su hijo y a su esposa, pero que él hubiese deseado también que todos los venezolanos tuvieran acceso a esa asistencia médica de alta calidad. Y nos referimos fundamentalmente a eso porque estábamos trabajando el problema de la salud. Sin embargo, hubo también otra parte muy importante que de esta alocución del señor Capriles, cuando se refería a el tema de los al tema de las primarias, ¿no? Decía Capriles, se produjo una reunión de la Comisión Nacional de Primarias con el Consejo Nacional Electoral, estupendo, pero bueno, tomen decisiones. Él decía, yo respaldo lo que decía la Comisión Nacional de Primarias, pero que lo decida, porque ya estamos a 26, 27 días del día de la primaria y no podemos seguir en esto de que, que hubo una reunión, hubo otra reunión, presentaron un informe, presentaron un cronograma, vamos a ver qué dicen, dice, que se tome una decisión. Yo respaldo, decía ayer Capriles, lo que decía la Comisión Nacional de Primarias, pero que lo decida. Hoy otro candidato, el señor Carlos Prosperi, tuvo una afirmación similar. Escuchemos las palabras de Carlos Prosperi. Hay varios escenarios. Un primer escenario es que gane una persona que está inhabilitada, no la dejen inscribir. ¿Qué va a suceder en ese momento? No tenemos una respuesta ante esta posibilidad. Pero un segundo escenario es que gane una persona que está habilitada. Yo estoy habilitado, me inhabilita posteriormente el 1 de octubre, una inhabilitación posterior. ¿Y qué voy a decir yo? Como yo gané la primaria, yo decido quién es el candidato. Pero el país no lo va a afectar porque me va a decir, pero él no participó en las elecciones porque tú estás imponiendo un nombre. No. Y además no se ve bien. Nosotros tenemos que tener dentro de los candidatos de la plataforma unitaria una respuesta de esta eventualidad. Probablemente hemos sido irresponsables y no la hay. Y hay un tercer escenario que es mucho más complejo. Y es que están dando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que los 13 candidatos estamos inhabilitados porque quizás violamos cualquier ley. Y tampoco tenemos una solución o una respuesta ante este problema. Yo creo que no se puede seguir siendo irresponsable con el país. No se puede seguir siendo irresponsable con el país, dice el candidato Carlos Prosperi, y se está refiriendo, por supuesto, en términos muy concretos, al asunto de qué hacer con el tema de los inhabilitados. Ciertamente esa es una materia sobre la cual hay que decidir, es absolutamente correcto. Y la gran pregunta, es ¿cuándo? ¿Cuándo van a decidir? Porque ya faltan apenas menos de 4 semanas para la fecha fijada para la elección primaria de ese sector de la oposición. Hablando del tema de la fecha, hoy en efecto se produce la segunda reunión de la llamada Comisión Técnica, Consejo Nacional Electoral, Comisión Nacional de Primarias. De acuerdo a la información que da el periodista Eugenio Martínez, la propuesta entregada por el Consejo Nacional Electoral a la Comisión de Primarias implicaría la postergación de la celebración de la primaria por lo menos hasta el domingo 19 de noviembre, incluyendo que las postulaciones sean el día 10 de octubre. Precisa el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, lo siguiente:
De acuerdo al cronograma propuesto por el Consejo Nacional Electoral, el ensamblaje de instrumentos electorales sería del 10 al 27 de octubre. El despliegue de equipos sería el 6 de octubre. La entrega de postulaciones sería el día 11 de octubre. La entrega de miembros de mesa sería del 10 al 12 de noviembre. La entrega de postulaciones sería el 13 de noviembre. La instalación de las mesas electorales sería el 17 de noviembre y la votación sería el 19 de noviembre. Esto es, repito, de acuerdo a la información que da el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, la propuesta que habría hecho la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral a la Comisión Nacional de Primarias. Hay otras informaciones igualmente preocupantes y debo decirlo, ¿no? Es preocupante que la información que se tiene de este proceso, que es un proceso de interés público, repito, hoy es el Día Internacional de Defensa del Derecho al Acceso a la Información. Yo extraño mucho que tras haberse realizado estas reuniones no exista un boletín de la plataforma unitaria o de la Comisión Nacional de Primarias informándole a los venezolanos: miren, nos reunimos con estos señores, nos propusieron tal y tal cosa, estamos estudiando esto de tal y tal manera, o hicimos otra propuesta en los siguientes términos. En lugar de ello, tenemos las versiones que nos da Eugenio Martínez, tenemos las versiones que nos dan otros colegas periodistas, que por cierto se agradecen, claro que sí, pero que son eso, versiones, no existe una versión oficial. Fíjense ustedes esto ciertamente delicado que informa el periodista Vladimir Villegas sobre este mismo tema. Según me comentan, dice Vladimir Villegas, la Comisión Nacional de Primarias no habría informado a los partidos y candidatos opositores la totalidad de la propuesta que le formuló el Consejo Nacional Electoral para el soporte técnico del proceso. Dice, sigue informando Vladimir Villegas, el Consejo Nacional Electoral está en condiciones de ampliar significativamente de 3.000 a 4.000 los centros de votación y las mesas de votación de 5.000 a 6.000. Yo creo que es pertinente en este caso recordar que en la solicitud original que hizo hace 110 días la Comisión Nacional de Primarias al Consejo Nacional Electoral, se habían solicitado 5.000 centros de votación y 7.000 mesas de votación. Nos está informando Vladimir Villegas que la propuesta que hace el Consejo Nacional Electoral ahora, este nuevo directorio presidido por el señor Hidrobo Amoroso, si bien es más nutrida que el diseño que tiene vigente en este momento la Comisión Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Primarias está hablando en este momento de 3.000 centros de votación y 5.000 mesas. Y la propuesta que hace el Consejo Nacional Electoral habla de 4.000 centros de votación y 6.000 mesas, más que lo que tiene hoy la Comisión de Primarias, pero menos de lo que había solicitado esta comisión hace aproximadamente 110 días. Sigue informando Vladimir Villegas a través de la red X. El Consejo Nacional Electoral ofreció el cumplimiento de 6 auditorías mínimas que van desde el hardware y el software de la carga de las máquinas hasta un total mínimo del ensamblaje de máquinas propuesto por la Comisión Nacional de Primarias, lo cual garantiza la máxima electoral de un elector, un voto. Además, nos informa el colega Villegas que el CNE propuso también la capacitación técnica de los miembros de mesa y los testigos. Otra de las propuestas del Consejo Nacional Electoral es el punto de inicio, la propia iniciativa de la Comisión Nacional de Primarias, entre ellos los instrumentos codificados, es decir, boletas y cuadernos. Tampoco dijo la Comisión Nacional de Primarias a los candidatos y partidos que en el procedimiento de escrutinios el Consejo Nacional Electoral aporta la verificación de códigos digitales como el QR para los efectos de establecer las actas de escrutinio que aguas abajo verifiquen el inicio del acta de admisión del resultado por la Comisión Nacional de Primarias.
Lo que está claro, según la fuente que informa al periodista Villegas, es que el Consejo Nacional Electoral no está en condiciones de brindar apoyo técnico si no se modifica la fecha de las primarias, pero en los partidos opositores no hay voluntad de cambiar esta fecha. Esta es la información que hay a este momento sobre este tema ciertamente importante. Ojalá que haya a la brevedad posible información, y no la información que nos dé Eugenio Martínez, que es información de calidad, no la información que nos da Vladimir Villegas, que también igualmente es información de calidad. Debo recordarles que cuando se supo en el país que el Consejo Nacional Electoral iba a decidir apoyar a la Comisión Nacional de Primarias, esto se supo justamente porque Vladimir Villegas se lo dijo al país, así que, para decirlo en términos periodísticos, efectivamente está dateado, está bien dateado el colega Villegas. Sin embargo, no es lo mismo tener versiones que tener información oficial. Ojalá que en las próximas horas, y debe ser en las próximas horas, no en las próximas semanas, sino en las próximas horas, que la Comisión Nacional de Primarias y la plataforma unitaria informen al país. Insisto en hablar de la Comisión de Primarias y de la plataforma porque aquí hay un conjunto de decisiones que son gruesas, hay un conjunto de decisiones que son de fondo y que van más allá del tema de la administración o no de un cronograma electoral. La Comisión Nacional de Primarias no es una dirección política, ni está en calidad ni en condición de adoptar decisiones sobre temas políticos de fondo. La Comisión Nacional de Primarias es una comisión técnica para manejar, diseñar, dirigir un proceso electoral. Pero, por ejemplo, una decisión de fondo como ¿le interesa a este sector de la oposición que esta elección primaria sea una elección a la que puedan asistir sectores sociales distintos a los que están ubicados en las tradicionales zonas de confort de la oposición convencional? Para decirlo en términos caraqueños, por ejemplo, ¿le interesa a la oposición que los vecinos del 23 de enero puedan votar en la primaria opositora? ¿O se conforma con que voten únicamente los que están en Chacao, Baruta y El Hatillo? Pongo el ejemplo del 23 de enero porque, curiosamente, los habitantes del 23 de enero aparecieron en el buscador de centros electorales publicado por la Comisión Nacional de Primarias que votan en Chacaíto. ¿Tú has visto eso? En Chacaíto. Entonces, si en cambio, ¿no?, se aprobara la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y con ello el acceso a los centros de votación en las escuelas y los liceos con la debida protección además del Plan República, los habitantes del 23 de enero podrían votar en el 23 de enero. Y los habitantes de Catia en Catia, ¿no? Así como los de Chacao, los de Baruta y El Hatillo, votan en la cercanía de sus municipios. Eso le daría una amplitud geográfica y social y una penetración social, una capilaridad social al proceso de primarias mucho más importante. Ahora, esa es una decisión de fondo, esa es una decisión política. Eso no es un tema de técnica electoral. Entonces, ojalá, repito, que a la brevedad posible haya alguna información oficial de tanto quienes convocan a esta primaria, que son los integrantes de la llamada plataforma unitaria, como de quienes administran este proceso, que son los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Radio Rumbos en Caracas.
esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu posada Mansión de Urgente. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. ¿Quieres disfrutar de la mejor chicha de Caracas? Te lo digo, en la calle La Iglesia, Boulevard de Sabana Grande, a la salida del metro. ¡Oh, qué chicha! Nutre, refresca y alimenta. Deliciosa. ¡Oh, qué chicha! En el Boulevard de Sabana Grande y en la parada del Urquito, La Yaguará. Llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Es Radio Triunfo 670 AM, gigante. Son las 8:36. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Luz, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozamericas.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión y estamos expresando nuestra preocupación y también nuestro entusiasmo, ¿no? Porque ciertamente este proceso que lleva adelante un importante sector de la oposición venezolana, esta convocatoria a elección primaria de su representante, su candidato presidencial, ha generado debate político, ha generado movilización, ha generado sensibilización en el país. Ahora bien, estamos a 20 y tantos días de la fecha que la misma Comisión Nacional de Primarias se ha impuesto. Hay este dato nuevo, el directorio recién designado en el Consejo Nacional Electoral ha planteado la posibilidad de ayudar, de prestar asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral. Se han realizado ya 2 reuniones en este sentido, pero el tiempo avanza. Ayer uno de los candidatos, el señor Capriles Radonsky, dice: apoyamos lo que diga la Comisión Nacional Electoral, pero que lo diga la Comisión Nacional de Primarias, pero que lo diga, no hay tiempo que perder. Y hoy el candidato Carlos Prosperi dice, hablando ya no solamente del tema del cronograma, sino hablando del tema de los inhabilitados, dice: es necesario una definición reglamentaria y política sobre eso. No podemos llegar a la circunstancia de tener un candidato inhabilitado o un candidato que lo inhabiliten posterior a su elección, sin tener un protocolo de actuación. Tenemos en línea a uno de los protagonistas de este importante esfuerzo. Yo respeto a todos los precandidatos, creo que todos sus planteamientos y todas sus posturas son extremadamente importantes y pertinentes, pero debo confesar que tengo una particular sintonía con la persona con la que vamos a interactuar. Bueno, en primer lugar porque como yo, él es independiente,
Él no tiene ataduras a grupos partidistas. Y en segundo lugar, él también, y en eso también coincidimos, es un ferviente defensor del voto como instrumento de lucha del ciudadano, del venezolano. Es decir, él no es una persona que súbitamente ahora, porque le conviene, está de acuerdo con la ruta electoral. No, él está defendiendo el voto desde hace muchísimo tiempo, y de esa manera es que se produjo su transición de ciudadano promotor del voto a candidato. Me refiero a Andrés Caleca. Su opinión sobre estos y otros temas es para nosotros realmente pertinente e importante. Andrés, gracias por atender nuestra llamada del Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia. En primer lugar, toquemos ese punto, toquemos ese tema. ¿Qué opinión tienes tú de este conjunto de intercambios que ha habido entre la Comisión Nacional de Primarias y el actual directorio del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué opinión te merece la información que ha circulado sobre la oferta de asistencia técnica, ya con más detalle, que ha hecho el Consejo Nacional Electoral a partir de la reunión de hoy en la tarde? Dinos tu opinión, si es ciertamente un punto de honor que la fecha sea el 22 de octubre, si eso marca ciertamente un Rubicón que no se pueda cruzar. Te escuchamos. Buenas noches, Chugo, buenas noches a toda tu audiencia. Gracias a Radio Rumbo por esta oportunidad. Mira, Chugo, yo cualquier cosa que analicemos sobre este punto quiero enmarcarla en lo que es el planteamiento central de lo que ha sido nuestra política con respecto a la candidatura y a la primaria y a lo que viene en Venezuela. Nosotros hemos dicho, hay dos carriles de nuestra política. Uno, una gran coalición nacional para el cambio, es decir, la unidad amplia, lo más amplia posible. Por eso hablo de la palabra coalición, la unidad de estos partidos que están en la primaria, de los partidos que no están en la primaria, y de ese inmenso país que, rechazando el gobierno de Maduro, no están en la primaria ni responden a estos partidos que están participando y a los que no. En fin, un 90% venezolano, una gran coalición que se necesita para poder producir el cambio, generar el cambio en Venezuela, y sobre todo para poder reconstruir el país de América. Y el segundo carril de nuestra política es el voto. Es decir, que nada rompa la unidad y que nada impida que se participe activamente en el proceso electoral de 2024. Un proceso electoral que luce promisorio para el cambio en Venezuela. Si el gobierno está en su peor momento, el PSUV está en su peor momento político y electoral, y seríamos muy torpes si nosotros pudiéramos ese proceso electoral dividido, o peor todavía, que decidiéramos regresar a las andadas y llamar a la abstención electoral. De manera que en ese contexto, cualquier análisis tiene que centrarse. En el caso que tú me estás preguntando, particularmente la comisión de primaria y la situación de la oferta del Consejo Electoral, hay que decir que están pasando cosas. No, la primera, por supuesto, que está a la luz, está clara. El Consejo Electoral mandó una carta a la comisión de primaria ofreciendo una cosa un poco amorosa, demasiado amorosa para mi gusto. Lo de amoroso es casualidad, lo del vocablo. Pero bueno, porque el Consejo Electoral, esa carta que había mandado la comisión de primaria solicitando aclaratoria de si podíamos usar los centros electorales, por ejemplo, se había mandado el 5 de junio. Así es. Y es muy raro que el Consejo Electoral, faltando unos días para la realización de la primaria, de acuerdo al cronograma autogestionado que fue obligado a asumir, ahora venga con una gran intención de ayudar. Pero bueno, yo no quiero presumir de la mala fe de nadie, ¿no? Se han hecho entonces unas reuniones. Ha habido una última reunión que entiendo que fue esta tarde. Yo no tengo la información oficial, sino lo que he visto en las redes. Correcto. Están convocando una reunión mañana, ya veremos oficialmente qué es lo que pasó. Pero bueno, extraoficialmente sabemos que el CNE ha dicho, bueno, estamos dispuestos a término. Aló. Justamente cuando iba a decir Andrés Caleca lo que estaban dispuestos, tenemos problemas en la conexión. Vamos a intentar... ¿Aló?
Ajá, te escuchamos. Se cortó cuando dijiste justamente qué es lo que iban a disponer. En este momento, porque no tengo la información oficial, pero de acuerdo a lo que ha salido en las redes, todo una especie de hoja de ruta crítica de cómo sería la participación del Consejo Electoral. Aló, 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 aló. Tenemos problemas, severos problemas en la conexión con Andrés Caleca. Justamente cuando íbamos a llegar a la parte en la que nos podía decir cuál era su criterio, su opinión sobre este tema. En todo caso, ya tenemos una información que es bastante útil. Tenemos la información de Andrés Caleca en el sentido de que mañana va a haber una reunión de los candidatos con la Comisión Nacional de Primarias a los efectos de informarles cuál fue el contenido oficial de la propuesta hecha por el Consejo Nacional Electoral. Yo simplemente quiero reiterarles tres cosas. En primer lugar, que por supuesto aquí nadie se chupa el dedo, nadie puede, así como no es bueno presuponer la mala fe, no hay razones para presuponer la buena fe por parte de un directorio del CNE presidido por quien está presidido. No hay razones para presumir la buena fe. Sin embargo, esta propuesta conocida hoy a través de los periodistas Eugenio Martínez y Vladimir Villegas parece una propuesta ciertamente interesante porque ampliaría en forma significativa el rango de cobertura de la primaria opositora. El costo de eso sería instrumentar un cronograma electoral, ¿no?, que ciertamente implicaría una variación de algunas fechas. Hay algunas expresiones de algunos candidatos y de algunos partidos que dice esta fecha es inamovible. Bueno, ya eso es una consideración que harán esos candidatos y que harán esos partidos. De acuerdo a la información que nos acaba de dar el señor Andrés Caleca, esa definición muy probablemente podrían tenerla mañana. Cuando son las 8:48 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá, en la recta final de La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe voceamerica.com y entra al mundo de información. Voceamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Voceamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Joe Biden, desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Voceamerica.com. Yugo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero recordarles que en este programa tenemos una permanente lucha por evitar, ¿no?, el análisis primario de la información. Hay gente que si está hablando de un tema, habla únicamente de ese tema como que si la realidad no fuera plural, como que si no hubiese una simultaneidad de procesos que uno tiene que asumir, que uno tiene que conocer si uno quiere en efecto comprender la globalidad de lo que ocurre. ¿A qué voy con esto? Voy a lo siguiente. Hoy es el Día Internacional de Defensa del Derecho al Acceso a la Información. Nada más y nada menos. El Día Mundial de Defensa del Derecho de Acceso a la Información. En nuestro país hay gente que ha hablado de algunas categorías importantes. Democracia participativa y protagónica, por ejemplo. Le pregunto yo, y le pregunto sinceramente, de todo corazón, ¿cómo se puede vivir en una democracia participativa y protagónica si el ciudadano no tiene información? ¿Cómo vas a participar tú en nada si no tienes acceso a la información?
sino puedes nutrir tu criterio, tu propio criterio, con acceso a distintas fuentes, para de esas diversas fuentes entonces formar tu propia opinión y decir, mira, yo opino tal cosa y participo en estos procesos de acuerdo a este criterio que me he formado. ¿Verdad que es difícil? Porque si no hay acceso libre a información de calidad, entonces usted no está participando, caballo. No, señor. Usted está siendo parte de un rebaño que es llevado nariciado a un sitio, a una decisión. ¿Ves? Una decisión que toman otros. Usted es, en el mejor de los casos, público. Entonces va con una banderita y dice, viva fulano, viva sutano, viva Maduro, viva Diosdado. ¿Ves? Pero usted no está participando de verdad en la construcción, en la toma de decisiones sobre lo que está ocurriendo en el país. ¿Entiende? Esa es la diferencia entre democracia participativa y protagónica y manipulación artera y grosera. Si no hay acceso a información de calidad, la democracia se transforma en una farsa. Y por supuesto, cuando decimos información de calidad, estamos hablando de información plural, porque yo puedo considerar que la información de calidad es la que me da el medio A, o el medio B, o el medio C, o la institución tal, o la institución cual. Pero eso es lo que yo considero. Debe haber acceso a múltiples fuentes para que cada quien obtenga la información que prefiera, o que tenga acceso a diversas informaciones y saque su propia conclusión. Esto es demasiado importante, repito. El derecho a la información no es un tema de los periodistas, ni es un tema de las empresas vinculadas con la información, de los medios de comunicación, ni es un tema de los gremios, del Colegio de Periodistas o del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. No, hermano, es un tema suyo. ¿Ves? Si usted vive, por ejemplo, en Simón Rodríguez, ¿ves?, y el terraplén donde está la estación del teleférico, usted está viendo que se está cayendo o que tiene filtraciones y usted se alarma por eso. Y usted va y bueno, lo plantea pues en su junta de condominio, en su consejo comunal, tal, y viene un burócrata y le dice, no, yo vengo de parte del Estado Mayor para decir que eso es mentira, porque aquí están estas estadísticas, y está este estudio, y está este informe, y está esto, y te apabullan. Viene el burócrata y te apabulla. ¿Ves? Tú necesitas como ciudadano tener acceso a información, y resulta que la información que tú necesitas es información pública, porque es de interés público y es recabada usando recursos públicos, y el funcionario que te la tiene que dar es un funcionario público, y sin embargo te la niegan. ¿Ves? Entonces eso es un problema, y es un problema severo, un problema muy grave. Y uno a veces como ciudadano dice, bueno, está bien, si yo voy y exijo la información, no me la dan. Pero bueno, tengo los medios de comunicación. Por ahí fluye la información. Y resulta que prendes la radio, por ejemplo, y lo que escuchas es pura musiquita. ¿Ves? Pura musiquita. O chisme, variedades, ¿no? La última noticia, y tú dices, caramba, voy a enterarme de qué pasó. Entonces te hablan de que Shakira en su última canción se metió con el papá de Piqué, y entonces vino Piqué y le dijo, no te metas con mi papá. Y aquella necedad, caballo. Mientras que en este país está pasando de todo. Los niños mueren, los viejos se mueren de mengua, los jubilados están en huelga de hambre. La gente está atravesando el Darién de manera masiva. Y aquí entonces, bueno, la noticia es que Shakira se metió con el papá de Piqué. ¿Qué te puedo decir? Bueno, quiero compartir con ustedes hoy, Día Internacional de la Defensa del Derecho al Acceso a la Información, que muy desafortunadamente la emisora Modulación 103 FM de Puerto Cabello quedó definitivamente fuera del aire tras una visita de Conatel. El mismo día
en que esta estación radial quedó fuera del aire, Conatel también ordenó el cierre de la emisora Continental 103.5 FM, que tenía operaciones en San Cristóbal. Es decir, el mismo día cerraron una emisora en Puerto Cabello y otra en San Cristóbal, lo cual nos da una idea de que esto ciertamente no es un accidente puntual, sino que es una política de Estado. De acuerdo con la denuncia del Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, la emisora tuvo 11 años de transmisiones interrumpidas hasta que Conatel realizó una visita que se extendió por más de 6 horas. Nos estamos refiriendo a la estación 100.3 FM de Puerto Cabello. Por cierto que cuando se produjo esta visita a principios de mes, los trabajadores de la emisora me dijeron: Chubo, vamos a aguantarnos la denuncia de esto, porque es que dijeron que era una evaluación. Vamos a ver si salimos con bien de esta evaluación. Bueno, un mes después de esta supuesta visita de evaluación, desgraciadamente se confirma que firmemente no regresa al aire la emisora Modulación 100.3 FM de Puerto Cabello. No es la única. Los colegas del diario nos informan lo siguiente. Venezuela, al menos 6 emisoras de radio han cerrado en lo que va de 2023 en Venezuela. Este 1 de septiembre el CNP confirmó, el Colegio Nacional de Periodistas confirmó que Conatel no le renovó la concesión a la emisora Continental 103.5 FM de San Cristóbal. Ya sabemos que ese mismo día también cerraron la emisora 100.3 FM de Puerto Cabello. Voy al texto. Al menos 6 emisoras de radio en Venezuela han cerrado en lo que va de 2023 debido a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, no les renovó la concesión. 3 de las emisoras que cesaron sus actividades en lo que va de año son del estado Táchira, 2 del estado Portuguesa y 1 del estado Bolívar. Tanto el Colegio Nacional de Periodistas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa califican estas acciones como una violación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Las 6 emisoras cerradas por Conatel en lo que va de 2023 son las siguientes. El pasado viernes 1 de septiembre se conoció que Conatel ordenó el cierre de la emisora Continental 103.5 FM en San Cristóbal, estado Táchira. De acuerdo con la información, el cese de operación de esta emisora se debió a una extinción del dominio, una extinción de la concesión. Además de esta emisora, han sido cerradas Éxtasis 97.7 FM en Táchira, Biscucuy Estéreo 88.7 FM en Portuguesa, Radio Chabasquén 106.7 FM en Portuguesa, Calidad 90.3 FM en Táchira y Onda 97.3 FM en Bolívar. Habría que agregar a este listado la ya conocida información de la emisora Modulación 100.3 FM en Puerto Cabello. Debo destacar además ante ustedes 2 detalles que son relevantes. Uno, de estas 7 emisoras, 3 son del Táchira. Y eso es muy grave, extremadamente grave. Por supuesto, es grave que la cierren en cualquier parte del país, pero en Táchira es extremadamente grave. ¿Saben por qué? Porque en Táchira, ¿no?, en la zona fronteriza, hay emisoras de radio de la guerrilla colombiana. Emisoras de la guerrilla colombiana que transmiten como les da la gana, lo que les da la gana, propaganda de guerra, propaganda ideológica, ¿no?, intoxicando con ese mensaje antidemocrático y violento a nuestros campesinos y a nuestros niños en esas zonas. Entonces, si desaparecen las emisoras venezolanas, se fortalece la hegemonía de este mensaje de estos grupos violentos. Otra cosa que debo decirles, cuando se incluye en esta lista la emisora Radio Chabasquén 106.7 FM de Portuguesa, esta emisora es la emisora, o era la emisora, de la alcaldía del municipio Unda, allá en Portuguesa, capital Chabasquén. Y quiero recordarles lo que pasó porque esta situación la referimos en este programa. El alcalde de este municipio
dio una rueda de prensa porque, acogiendo denuncias hechas por sus ciudadanos, reunió una importante cantidad de latas de atún, de las que ayer eran distribuidas allí por el programa CLAP, ¿no? Y las abrió ante las cámaras, ante los teléfonos celulares, más bien, porque transmitieron eso fue vía redes sociales, y mostró cómo el fulano atún de esas latas en realidad era cartón. ¿Entiendes? La respuesta del gobierno, bueno, recogieron las fulanas latas, eso es verdad, pero la respuesta del gobierno fue hacerse presentes allá y cerrar la emisora Radio Chabasquén 106.7 FM de Portuguesa. Así son las cosas y es bueno recordarlas hoy, cuando es el Día Internacional de Defensa del Derecho a la Información. Cuando son las 9 en punto, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Chugo Torreal. Buenísimo, señor Chugo. Un gran abrazo, hermano. Buenas noches. Todo lo mejor.